La ley de Hammurabi. Uno de los códigos de leyes más antiguos de los que se tiene registro es el de Hammurabi, el sexto de los 11 reyes de antigua dinastía babilónica. Generalmente su reino es fechado entre el 1700 y el 1600 a.C., lo que, si la fecha es correcta, le situaría algo antes de Moisés. Entre las 282 leyes de las que consta el que se ha dado en llamar Código de Hammurabi, hay algunas de un asombroso parecido a las detalladas leyes que se encuentran en Éxodo y Deuteronomio. Inevitablemente, algunos críticos han sugerido que Moisés debió de haber copiado algunas de las leyes de Hammurabi, dejando a un lado el hecho de que la datación de estas antiguas dinastías no es para nada segura y que probablemente descubramos que Moisés sea anterior a Hammurabi. El concluir que Moisés copió las leyes de este rey babilonio es leerlas con los ojos cerrados. En el Código de Hammurabi no hay nada remotamente parecido a las leyes que Moisés recibió como revelación de Dios. Por el contrario, el prólogo del Código de Hammurabi se extiende durante más de 90 líneas ensalzando las virtudes, las hazañas y la piedad del propio rey. La palabra Dios y el nombre Marduk aparecen solo 13 veces en todo el listado de leyes, aunque se registra más de una docena de dioses en el prólogo. Significativamente, mientras que las leyes que Moisés recibe se centran principalmente en el respeto a las personas, las de Hammurabi sobreabundan en las que se refieren a la propiedad. Además de esto, algunos de los códigos de Hammurabi son excesivos. Por ejemplo, al ladrón se le exige devolver 30 veces la cantidad de lo que ha robado y si no puede pagar, será condenado a muerte. Si a un hombre se le encuentra robando en un incendio, tal hombre será arrojado al fuego. Ciertamente Hammurabi exige un elevado listón moral y unas cuantas leyes son cuanto menos interesantes. Por ejemplo, las tarifas de los médicos dependen de la renta de sus pacientes, y si el médico fracasa, debe ser castigado. Ninguna de las leyes antiguas se acerca remotamente a la sabiduría y claridad de las que reveló Dios a Moisés. Aún el Corán islámico, con el beneficio de la percepción retrospectiva, habiendo sido escrito en el siglo VII después de Cristo, más de 2000 años después de la ley de Moisés, no puede compararse con los 10 mandamientos o el Sermón del Monte, a pesar de que el Corán declara confirmar el libro de Moisés, que es una guía y una bendición para todos los hombres. Poco tiene que ver con él y claramente muestra el escaso conocimiento que Mahoma tenía de las historias del Antiguo Testamento, muchas de las cuales aparecen totalmente confundidas en el Corán, especialmente aquellas relacionadas con José y Moisés. Israel era un pueblo único porque adoraba al único Dios verdadero, quien le comunicó sus leyes para su bien. Un Dios santo al que temer. Éxodo 19 contiene algunos de los preparativos más aterradores para los mandamientos del capítulo 20. Veamos cuáles son. El día del baño, en esta ocasión, era un asunto serio. No era el vecino el que iba a comprobar los resultados, sino Dios mismo. Aún exteriormente debían estar preparados para él. A continuación la gente debía acercarse al monte.
Debía pintarse una línea alrededor de la falda del monte que el pueblo no debía atravesar. No debían tocar el monte, no porque el montículo de tierra y roca estuviera dotado de poderes mágicos, sino porque representaba la presencia sagrada de Dios entre ellos. Algo que el pueblo tuvo que aprender era que jamás comprenderían las palabras de Dios si antes no aprendían a apreciar su santidad. Cuando alguien se queja de que estas 10 grandes leyes tienen la pretensión de arruinar nuestra libertad y nuestra vida, podemos estar seguros de que no tiene ni idea de la naturaleza del Dios único y verdadero. Hay muchas personas a quienes les aterrorizan las tormentas eléctricas y no sin una buena razón. Un relámpago de 30 centímetros de grosor y 3 kilómetros de longitud que descarga una potencia de millones de voltios puede asustar a cualquiera. Repentinamente, el monte Sinaí cobró vida, con rayos y truenos que aquella gente jamás había visto. Rayos, truenos y una espesa nube son cosas perfectamente normales, pero aquello era excepcional. Algo estaba ocurriendo en aquella montaña que obligó a la gente a exclamar: «Hemos oído truenos y hemos visto relámpagos antes, pero nada que se asemejara a esto». No se esperaba que Israel simplemente se sintiera sorprendido, curioso o perplejo. Debía aprender lo que el trueno, el relámpago y la nube significaban. Aquí estaba un Dios cuyo poder y autoridad son insondables. Romanos 11:33. Mientras Israel veía y oía los relámpagos atravesando el cielo, el rugido de los truenos a través de las nubes y la espesa nube que se posaba en el monte Sinaí, de pronto oyeron algo que era a la vez antinatural y excepcional: el sonido de una trompeta celeste. Éxodo 19, del 16 al 19. El pueblo tembló. Y bien que podía hacerlo. Solo hay 2 ocasiones en la Biblia en las que se oye el sonido de las trompetas celestiales. Una fue en el monte Sinaí y la otra aún está por venir. Según primera a los Tesalonicenses 4:16, la trompeta sonará de nuevo en la segunda venida de Cristo. Y entonces, como en Sinaí, los que la oían temblaban. A la llegada del Señor al monte Sinaí y a la venida del Salvador en gloria, las trompetas de Dios suenan como aviso. Según Éxodo 19:17 al 18, el pueblo tenía miedo aún de situarse al pie del monte debido a que el fuego y el humo se volvieron tan fuertes que el monte se estremecía violentamente. El sonido de la trompeta se fue haciendo cada vez más fuerte hasta llegar a límites extremos. Entonces Moisés habló. Eso es algo increíble. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Debo releerlo y preguntarme, ¿hay algo equivocado aquí? El sonido de la trompeta iba aumentando. Seguramente Dios hablará ahora. Pero fue Moisés quien habló. ¿Qué es lo que dijo? No lo sabemos. Ojalá lo supiera. Quizá Moisés clamó: «Oh Dios, basta. Si te acercas más, nos destruirás con tu ardiente santidad y tu increíble poder». Y cuando Dios contestó: «¿Qué es lo que él dijo?», no lo sabemos. Quizá dijera: «Moisés, antes de que el pueblo oiga mis leyes, debe comprender la clase de Dios que tienen ante sí». No voy a lanzar algunas ideas para tomar o dejar. No voy a dar unas cuantas leyes y normas para que las pongas en el tablón de anuncios del campamento para que la gente elija las que les gusten y las que no les parecen convenientes. Moisés, quiero que esta gente comprenda el carácter del Dios que hay detrás de esas leyes.
La demostración de poder en el monte tenía la intención de que el pueblo le temiera. No sorprende que así fuera. Éxodo 20:18. Este Dios de poder, fuerza y pureza, que es demasiado santo como para que un hombre pecador se presente ante él, requiere un espíritu temeroso. Ese Dios es nuestro Dios. Encontramos 150 frases en el Antiguo Testamento y unas 30 en el Nuevo que contengan referencias al temor de Dios. Probablemente sea el mejor resumen de lo que la verdadera alabanza debe ser. Tú debes mostrar reverencia a Dios. Eclesiastés 5:7. Se traduce magistralmente en la Reina Valera, mas tú teme a Dios. El salmista promete, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Al pueblo que se encontraba ante el Sinaí, se le advirtió: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces el juicio sigue a continuación. Deuteronomio 28:58. Adviértese en estos versículos la unión entre temor y obediencia. Pablo hace la misma conexión en 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Un entendimiento correcto de Dios siempre debe comprender la obediencia a sus mandamientos. Pero, ¿qué significa temor en este contexto? Tanto las palabras griegas como las hebreas vienen de una raíz que significa sobresalto o terror, y ambas se desarrollan hasta alcanzar el significado de respeto, maravilla o reverencia. Quizá podamos definir mejor el temor que Dios quiere que su pueblo tenga como una vida y una adoración a la luz de la santa e imponente naturaleza de Dios. Este tipo de temor brota tanto de la naturaleza como de las acciones de Dios. Dios es aterradoramente santo. Él es el Dios que gobierna en los cielos, Job 26:7, y sobre el ejército de los ángeles, Daniel 4:35. Él domina todos los acontecimientos del universo, Efesios 1:11, y las vidas de todos los hombres y mujeres, Hechos 17:25-28. Él controla el destino de cada miembro de la raza humana, Proverbios 16:4-33, y es soberano de la historia y la geografía, Hechos 17:26. Él provee para la tierra, Mateo 5:45. Hasta controla las catástrofes naturales, Isaías 45:7, y cuida de su pueblo, Salmo 121. Él ha escrito cada capítulo de la historia de esta tierra y de este universo, incluido el último, 1 Corintios 15, 24-25. Dios no ha sido creado, tiene una existencia autosuficiente. Juan 5:26, eterna e ilimitada. Apocalipsis 21:6, inmutable e inmensa. Malaquías 3:6 y Jeremías 23:24. Él es todo luz, primera de Juan 1:5, omnisciente, primera Samuel 2:3, omnipotente, Lucas 1:37, omnipresente, Salmo 139:7 al 12, completamente santo, Éxodos 15:11, y es todo amor, primera de Juan 4:8. A esto solo podemos responder: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145:3. Sin embargo, además es un Dios cuyos actos son aterradoramente santos. Aquí en el monte Sinaí, el efecto físico de su presencia fue imponente. Éxodo 19:16 al 25.
Más tarde, 2 hijos de Aarón murieron delante de Jehová cuando le ofrecieron sacrificio impío. Números 3:4. Cuando David quiso traer el arca del pacto a Jerusalén, Usa murió por una sola acción de desobediencia blasfema. Segunda de Samuel 6. Nuestro Señor advirtió del Dios temible que tiene poder de echar en el infierno. Lucas 12:5. Hebreos advierte que nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Y las vivas imágenes de Apocalipsis 6:12 al 17 y 14 del 9 al 12 hablan por sí solas. Por encima de todo, la asombrosa muerte de Cristo muestra la ira santa de un Dios que hizo que su Hijo nos redimiera de la maldición de la ley, para que pudiéramos ser salvados de la maldición por el quebrantamiento de los mandamientos. Gálatas 3:13. O como lo describe Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. 53:5. Dios espera una adoración santa y una respuesta obediente tanto a su naturaleza como a sus actos.